me interesa el origen de los estilos de combate. Y digo estilos de combate y no artes marciales, porque considero que deporte de combate y arte marcial es exactamente lo mismo. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Quitaríais todos los cinturones de todas las artes marciales? Se establece como una jerarquía, creo yo, ¿no? Y al final, como ese espíritu de lucha, ¿no? Y de superarte a ti mismo, hace que, ostras, siendo blanco, yo quiero ser azul, ¿no? Y siendo azul, pues quiero llegar a más. Y así un poco, ¿no? Yo siento que tenemos, no sé, que en saber pelear hay un plus de tengo estabilidad aunque no la vaya a usar nunca, que a mí me da seguridad y me gusta. Yo no pienso, fíjate, no creo que me vaya a pelear con nadie en la calle en mi vida, ¿no? Pero si vienes a decirme algo te vas a llevar, no a decirme, pero si vienes a atacarme te vas a ir calentito, ¿no? Entonces, a mí esa habilidad sí me gusta tenerla. Hombre, ¿creéis que todo el mundo vale para la MMA? Mi opinión es que no. Mi opinión, o sea, todo el mundo vale. A ver, yo creo que una persona puede llegar a hacerlo superándose, pero creo que a veces no se encuentra la oportunidad de ese clic para decir, lo voy a hacer. Bienvenidos a Entre Neuronas, soy Javier Rigau, psicólogo, y hoy nos vamos a centrar con un buen grupo de personas, sobre todo dentro de lo que son las MMA, deportes de combate, y en eso nos centraremos, en sus inicios, a día de hoy, ¿no? Todos los cambios que han habido. ¿Qué entendemos, ¿no? ¿De dónde salen los deportes de contacto, las artes marciales? ¿Por qué se han creado? Y bueno, y estoy muy bien acompañado. Estamos con Ethan Plow, luchador de MMA a nivel amateur, actualmente está compitiendo. Tenemos a Francesc Carol, es antropólogo y sobre todo centrado en lo que son los orígenes de los deportes de contacto. Muy bien. Y bueno, tenemos a César Alonso, luchador profesional de MMA y también entrenador. Vamos allá. Bueno, tú mismo, ¿qué dirías de ti, Ethan? Bueno, para quien no me conozca, soy Ethan Plow y desde hace 1 año y medio hice un cambio en mi vida y empecé a tomar las MMA muy en serio, y aunque sí que he entrenado deportes de contacto y demás desde los 12 años, desde hace 1 año y medio diría que lo tomo como forma de vida. Y aunque es muy pronto porque, como has comentado tú, soy amateur y estoy empezando, ¿no? Son mis inicios, sí que durante esta etapa hacer MMA ha sido un antes y un después en mi vida, y pienso que es una puerta, o sea, se me ha abierto una puerta y que veo una posibilidad de un estilo de vida que me encanta, que por ahora no sé si a largo plazo es sostenible porque todavía me falta la experiencia y todavía me falta, ¿no?, el entrar a una jaula como profesional y el medirme con gente más, ¿no?, que de más alto nivel, pero que veo que es un estilo de vida que me gusta y que estoy llevando a cabo durante 1 año y medio. Qué bueno. Yo disculpar que os pida que os presentéis, yo sé que os he presentado, pero que mejor que vosotros mismos, ¿eh? Bueno, tú mismo, Francesc. Bueno, pues yo soy, al contrario que los que estáis aquí, he sido practicante de muchas artes marciales, he sido mala en todos, con lo cual no hay ningún tipo de cuestión como luchador, pero sí como experimentador. Considero que la antropología debe basarse en la observación participativa, es decir, experimentar aquello que estás estudiando. En este caso, yo que soy antropólogo y además tengo una fuerte tendencia hacia la historia, me interesa el origen de los estilos de combate. Y digo estilos de combate y no artes marciales, porque considero que deporte de combate y arte marcial es exactamente lo mismo. Siempre que se dice, no, un arte marcial es diferente a un deporte de combate, te lo dirá alguien que hace artes marciales, considerando que el arte marcial está por aquí y el deporte de combate está por aquí. No deja de ser una manera de ponerse por encima. Para mí siempre me ha hecho gracia de que arte marcial es aquello que viene de Oriente. ¿Dónde empieza Oriente? En la China, en Persia, en Italia. Para nosotros es Oriente, es Italia. Con lo cual es el deporte más antiguo de la historia y sobre todo considero que podríamos estudiar cada una de las culturas de la Tierra en base a cómo luchan. Es decir, qué tipo de estilo de combate tienen y qué refleja ese tipo de estilo. Suiza, por ejemplo, tiene un excelente estilo de lucha, muy interesante, muy ligado a un tipo de vida campestre, de ganaderos, de gente de campo, y lo que indica pues este pasado suizo basado esto en un país más bien campestre que no industrial. Y aplicable a la mayoría de sitios donde aparecen las artes marciales o deportes de combate. Artes marciales, la mayoría de ellas creadas por marketing en el siglo XIX.
Es un tema a tratar, el judo, el jiu-jitsu o muchas de ellas. Con lo cual hay una mitificación absurda alrededor de esto, ¿eh? Y sé que me ganaré la enemistad de algún practicante de arte marcial o maestro, cosa que me encanta porque los antropólogos estamos para destruir conceptos. Con lo cual es una manera buena de destruir el concepto. Y en mi caso, pues bueno, mi acercamiento, aparte de que me gustan, sea bueno o sea malo, es precisamente el hecho de poder probar estilos diferentes y saber qué hay en esto. Y en concreto la MMA me está seduciendo por ser el estilo que lo engloba todo. Y porque yo considero que es heredero directo de un estilo sagrado, antiguo, en la época griega, como es el pancracio, que era el rey de los Juegos Olímpicos en todos los sentidos. Es decir, una lucha a muerte en la cual la defensa de la ciudad en ese momento ante ese rival lo era absolutamente todo. En una época en que hay una mitificación alrededor también de los estilos de lucha de la antigüedad griega, sabemos mucho menos de lo que creemos y cómo esto nos ha llevado hasta la actualidad. Y pequeño inciso, algo tan absurdo como pensar que la lucha grecorromana es la lucha que se hacía en la antigua Grecia, cuando es un invento del siglo XIX también, producto de un momento de marketing. Pues yo lo relacionaba con Grecia, la verdad. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Hoy, y has dicho que vas a decir lo que tengas que decir, pero espero que no lleguemos a las manos. A ver, tengo guantes. En este caso yo ya tapeo rápido. Y bueno, y en tu caso, César. Pues bueno, me ha parecido muy interesante lo que se ha comentado, dado que yo, bueno, pues sí he profundizado más, ¿no?, en el combate, en la competición dentro del mundo del MMA, pero lo cierto es que también he probado muchísimos estilos de artes marciales, muchos más de los que la gente se piensa, y también creo contenido muchas veces respecto a eso, ¿no?, quitando muchos mitos respecto a cómo funciona un combate entre dos seres humanos, que al final esa es la pregunta que deberían responder las artes marciales, pero que muchas veces se quedan en un baile artístico o en una serie de movimientos que no tienen una aplicación para dominar, controlar o noquear a otro ser humano. Entonces, bueno, pues creo que va a ser interesante esto. Claro, vemos, ¿cómo decirte, no? Vemos muchos deportes, en este caso me baso en las artes marciales, en las que tienen como todo una tradición, tienen todo sistemas de comunicación, sistemas de, no sé, ¿cómo decirlo? De quién más, sí, eso, sobre todo gestual, ¿no? Que a la vez también, claro, yo desde mi punto de vista prefiero llegar, ponerme a entrenar, se acabó. Hay otros tipos de deportes, no sé, el taekwondo, el karate, que tienen como toda esa, ¿no? Todo el tipo de saludo, el tipo de calentamiento, el tipo de... que yo desde mi punto de vista lo veo muy usado para lo que es la enseñanza comercial. Lo que puedo enseñarte en 6 meses, te lo enseño en 6 años. Para mí se abren algunos frentes en los que yo personalmente no tengo una opinión concreta, porque también vemos otros ámbitos en los que esa disciplina y un poco una parafernalia antes del entrenamiento o incluso durante el entrenamiento es eficaz. Por ejemplo, en los ejércitos, ¿no? Vemos muchas veces que muchos entrenamientos militares están basados en una disciplina, en una rectitud, en tener todo impecable. Y eso, no sé, eso sabrás tú más como psicólogo, ¿no? Que cómo influye en el ser humano para que a lo mejor lo dé más en ese entrenamiento, más que si llegas, venga chicos, venga a correr, venga a darle el saco. A lo mejor esa marcialidad, ¿no?, o esa disciplina sí que en algunas personas les sirve para llevarles a un límite que de otra forma no llegarían. Yo dejo la pregunta en el aire, no tengo una opinión respecto a eso. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo que crea es un espíritu de grupo. Es decir, no hay nada que una más en un grupo que tener un lenguaje propio. Y no me refiero a un idioma. Es decir, cualquier grupo de amigos tendrá sus chistes, sus comentarios, sus maneras de nombrarse, que harán que el grupo quede cohesionado. El entrar en ese grupo se facilitará si aceptas rápidamente ese lenguaje. Con lo cual, en todo estilo de combate, seguramente que hay alguna ritualización. Incluso tú que a lo mejor consideras que no hay, seguro que la hay. Por ejemplo, ¿no?, ahora soy practicante y encantado del Brazilian Jiu-Jitsu y del grappling, ¿no? No tiene la ritualización que el judo o el karate, pero o el taekwondo, pero tiene. Sí, claro. Tienes una manera de saludar, un golpear así. Para mí, hacer esto, para mí es lo mismo que hacer el saludo típico oriental, ¿no? También deberíamos definir qué es oriental y qué es occidental. Con lo cual, siempre hay algo que hace que ese grupo se una. E incluso si tú vas gimnasio por gimnasio, seguro que hay pequeñas diferencias, como entre los dialectos de una lengua, que hace que se marque la pertenencia a un gimnasio o hacia otro, o un maestro o otro. Con lo cual, es básico para crear espíritu de corps, lo que he dicho muy bien con el ejército, ¿no? Es decir, el ejército se uniformiza
para que todo el mundo sea igual Claro. y para que todo el mundo se identifique con ese color en concreto. Hasta el siglo XVIII incluso había hasta colores muy claros, los británicos rojos, los franceses azules, los españoles amarillos y demás, hasta que llegó el momento del camuflaje. Pero es un tema de tener una pertenencia exacto, a una ese pertenencia. grupo, claro. Entonces, de hecho, el traje que tú llevas similar al uniforme de la policía, al uniforme del ejército, al uniforme de un médico o de una enfermera. Porque esto te hace uniformarte alrededor. O un vendedor de alguna cadena, iba a decir el nombre, alguna cadena conocida de tiendas, ¿no? Pues necesitas esa necesidad de pertenecer al grupo. Porque somos animales gregarios. No podemos vivir fuera de la manada. O no estamos acostumbrados a ello. Claro. 50.000 años que si salías de la tribu morías, no es vuelta de hoja, no conseguías ni comida ni refugio. Ahora esto lo necesitamos, pero seguimos teniendo mentalmente hola, quiero pertenecer a este grupo. Pero ¿crees que puede llegar a ser usado para tal vez acabar alargando cosas que son innecesarias? Absolutamente. Los cinturones, los colores, es un invento occidental. Comercial, total. Total, comercial, total. Totalmente. Claro, pero es verdad que psicológicamente atrapan más al alumno. Claro, voy Es avanzando. Que voy avanzando, claro. Yo creo que todos, como digo muchas veces, la biología quiere expandirse, quiere avanzar, quiere conseguir esos objetivos. Y hasta te los están clasificando por colores. O sea, algo que es infinito, como el conocimiento marcial o el entrenamiento, te lo están clasificando por colores. Te identificas con ellos en el grupo, sea judo, Brazilian Jiu-Jitsu, taekwondo, ya soy cinturón tal de tal arte marcial, ¿no? Ya aparece pues eso que es como ese título. Y bueno, pues queramos o no, también sirve como una forma de que la gente se enganche y siga entrenando más. Entonces, ¿es positivo o es negativo? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Quitaríais todos los cinturones de todas las artes marciales? Se establece como una jerarquía, creo yo, ¿no? Y al final como ese espíritu de lucha, ¿no? Y de superarte a ti mismo, hace que, ostras, siendo blanco, yo quiero ser azul, ¿no? Y siendo azul, pues quiero llegar a más. Y así un poco, ¿no? Y también pienso que lo que es un poco de parafernalia, un poco, ¿no? Que para mucha gente es parafernalia y tal, para mí me parece también una muestra como bastante de respeto a los compañeros, ¿no? El hecho de saludar, el hecho de tener este pequeño ritual al inicio de la clase, ¿no? Yo he estado en gimnasios, he entrenado que, por ejemplo, no hay ningún tipo de ritual a la hora de entrar, o sea, tú entras al tatami y empiezas a entrenar, ¿no? Y hay otros en los que alineamos, saludamos, abrimos la clase y empezamos a entrenar todos juntos. Pues bueno, son diferentes métodos, ¿no? Que al final yo creo que como que te ayuda a superarte a ti mismo porque porque estableces una jerarquía, ¿no? Están los más veteranos, ¿no? Que suelen ser los que llevan más los que llevan más la clase, ¿no? Suelen ir por delante y de esa manera pues te ayuda a superarte. Sí, estoy de acuerdo que es necesario un poco como los videojuegos, ¿no? El ir avanzando, ganar Pasar el nivel, ¿no? niveles, pero también, o sea, yo lo entiendo, que a nivel comercial es perfecto porque estás motivado a pasar del blanco al azul y del azul al morado, ir subiendo, pero también, y es algo que no me gusta nada ver que hay muchos clubes que lo usan demasiado comercial y a veces dan lo que no se merece la persona y hay personas que no tienen ese nivel. Ya, pero ¿quién marca el nivel? O sea, es que es infinito, es acotar el infinito. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de acotar el infinito? Yo soy profesor, yo doy clases, ¿no? Yo establezco esa jerarquía o esos rituales en mis clases o no. Es decir, yo decido. A mí personalmente me gusta tener una actitud equilibrada respecto a eso. Es decir, pido ciertas cosas a los alumnos, permito ciertas cosas y otras no las permito. No soy muy ritualista, a mí nadie me tiene que llamar maestro ni que hacerme una reverencia. Pero si estás en clase y tienes que salir a algo, pídeme permiso, porque tu compañero se va a quedar sin nadie con quien hacer el ejercicio y lo ve un poco raro que te vayas sin decir nada y que luego entres cuando quieras. Entonces les pido que por favor pidan permiso para salir y para entrar del tatami, de nuestro centro de entrenamiento, para bueno, pues mantener ese orden en la clase y un poco para mantener también la concentración del alumno en la clase y que no esté pensando, bueno, pues ahora voy a coger el móvil aquí mientras explica. Es decir, hay cosas que entiendo que esa ritualidad o esa disciplina que pones, a ver, pues hace que ciertas personas que a lo mejor son más distraídas o tal, pues se mantengan un poco más concentradas en la clase y tengan un poco más de respeto, ya no solo a mí como persona, sino a la clase en general. Entonces meto esas pequeñas cosas. En la clase de Jiu-Jitsu, pues formamos todos, saludamos y empieza el calentamiento.
Ahora, joder, pues eso, otros profesores se lo llevan al otro extremo de, no, me tienes que llamar gran maestro de no sé qué y tienes que venir a gatas arrodillado a saludarme, ¿no? Pues, hostia, eso no lo veo bien para nada. Para mí la virtud está en el equilibrio, ¿no? En hacerlo... ¿Y no crees que hay entrenadores que llegan a tener ese temor de que los alumnos lleguen a tener más nivel que él y tengan la necesidad de generar esa autoridad? Va más allá. Yo creo que hay gente que necesita, o sea, que necesita que esa autoridad que tienen dentro de un tatami se traslade fuera porque son incapaces de tenerla por carisma propio. Me explico. Yo que he hecho de todo y he tenido muchos profesores, el 90% geniales y alguno que es que prefiero ni nombrarlo, y alguno que me he encontrado que tenía que decirle, no, perdone, usted es mi maestro en el tatami. Fuera, tú y yo, ¿eh? No te voy a llamar ni sensei ni narices de esta. Es que lo siento, pero es que no. Porque yo creo que es como si un policía fuera sin uniforme tuviera que tratar como un policía. O un político que no tuviera el cargo tuviera que tratar como tal. Es el ejercicio de tu cargo que tendrás, la posición que tendrás en un lugar muy concreto. Pero si tú tienes que utilizar esto para que yo si me cruzo por la calle, saludarte y sensei, no, perdona, te has equivocado, búscate otro tipo de gente. Hay ese punto de inseguridad que necesitas ese tipo de historias, ¿no? Y como dices muy bien, César, yo creo que es un tema también de respeto, exacto, ¿no? Es decir, yo doy cursos sobre antropología e historia y cuando entra un alumno tarde pide permiso y cuando tiene que irse lo comenta por respeto a mí y respeto al resto. Independientemente de las artes marciales, es un curso de antropología o si es lo que sea, ¿no? Porque es un tema de respeto, pero siempre en su justa medida. Porque si no, estamos hablando de abuso literalmente, abuso de poder. Y lo hay para sacar dinero, que ahora hablaremos de ello. Para presionarte, para jugar un poco a un punto de secta en ese sentido. Total, hay grupos que se acercan a ese tipo de dinámicas psicológicas. Totalmente, entonces machacarte, se generan además dinámicas tóxicas. Exacto. Y tú al final vas a disfrutar. Yo tengo 53 años, yo no voy a hacer brucería. Sí, pero hay mucha gente que se engancha a eso y hasta se siente culpable ahí si no sigue las dinámicas que le han puesto a la clase, veneran a ese maestro como si fuera un ser humano que lo sabe todo, ya no de las artes marciales, sino de la vida. O sea, yo he visto cosas muy locas. Exacto, como psicólogo, que es un tema de gente que tiene un vacío por algo. Desconfianza a sí mismo. Correcto. Pero claro, ahora pongamos que de golpe tienes un competidor en tu grupo y bueno, lleva tiempo insistiéndote de pasar del morado al marrón y tú no le ves aún del nivel. Y te dice, bueno, de que va a cambiar de club porque le ofrecen pasarle. ¿Tú qué harías? Yo personalmente, mira, yo siempre he sido muy crítico y un poco negacionista incluso con los temas de los cinturones y tal. Yo nunca ni he pedido ningún cinturón a ningún profesor y me ha dado exactamente igual. O sea, yo por ejemplo hice un tiempo Karate Kyokushinkai y tal y con mi cinturón blanco y sí, me da igual, no sé, he tenido siempre ese tipo de dinámica respecto a, no, yo lo que quiero es aprender, o sea, quiero mejorar mis habilidades, no quiero... ni kimono, ni cinturones, ni leches, ni títulos, no me pongan ningún título. Quiero dar patadas más rápido que las que pegaba antes de venir a la clase, ¿no? Ese ha sido siempre mi interés en todo. Vale, yo entiendo las dinámicas del jiu-jitsu brasileño, por ejemplo. Sí, a mí me ha hecho ilusión, ¿no? Que me pusieran cuando pasaba de cinturón, pues era como, hostia, yo he sentido esa ilusión, es humana, ¿vale? No pasa nada tampoco por tenerla. Entonces, dentro de unas acotaciones del infinito, como decía, y dentro de las diferencias también que hay entre países, que a lo mejor cuando ahora como cinturón negro me voy a una escuela de Brasil top y me pasan por encima de todos los morados, pues ¿qué voy a hacer? Pues me lo zampo, o sea, es lo que hay, ¿sabes? No marca, no te va a defender el cinturón en el tatami. Entonces, si un alumno mío me amenaza como, no, me voy a otra escuela que me pone cinturón, lo siento, no estamos en la misma onda, tío. No, yo lo que quiero de mis alumnos no es que sean iguales a mí, pero le quiero un esfuerzo y un interés en ser mejores de lo que eran antes de llegar a la clase, aprender un movimiento nuevo, rodar más rápido, ser más potente físicamente, lo que sea. Si una persona, su interés en la vida es que le cambie el color de un cinturón, no conectamos. No debería irse a esa otra escuela. Es una pena. Yo opino igual. De hecho, yo tengo el hecho de que hace 15 años me dieron el cinturón azul, supongo que por agotamiento, y lo había dejado. Y luego vuelvo hace, unos pocos meses, y el profesor, a saber que es el cinturón azul, no, tienes que ir con el cinturón azul. Yo parezco con el cinturón blanco, me lo quita y me pone el cinturón azul.
¿pero qué dices? O sea, vamos, esto está descolorido completamente. Y si hago con cinturón azul siempre digo, cuidadito, porque esto es más engaño que otra cosa, ¿eh? No es por ser cinturón marrón, sino por ser cinturón blanco, ¿vale? Pero para mí no tiene importancia. Para mí es más un tema de esto, ¿no? Del tema este de marketing de subida o bajada. Yo creo que el único cinturón que vale es el que demuestras cada vez que te combates con alguien. Ya está. De hecho, lo ideal sería que en el momento del combate nadie llevar ningún cinturón. O sea, llevar un cinturón transparente. Para que no tengas la mentalidad. A veces ha pasado, ¿eh? Estás ahí con alguien que es un cinturón superior al tuyo, por la razón que haces, por ejemplo, grappling, en que no hay un cinturón que lo marque, y te sorprendes sabiendo que le estás dando la caña que pensabas que no le darías, que a lo mejor con el cinturón dirías, ostras, vas un poco a retroceso. Mi opinión es un poco diferente respecto al tema. Porque, a ver, mira, yo soy cinturón blanco y llevo haciendo grappling bastante tiempo, y jiu-jitsu llevo 1 año y medio muy seguido practicándolo con kimono. Antes había hecho grappling anteriormente sin kimono, pero bueno, el caso, que yo sí que pienso que una vez que pasas de cinturón, aunque no, quizá por la forma en la que entrenamos en mi gimnasio, quizá por la forma en la que yo lo veo y quizá por mi falta de experiencia, que me podréis corregir mejor los que tenéis más experiencia, una vez pasas de cinturón, es como el cinturón, tú al final yo pienso que pasas por una constancia y un poder de habilidades que sí, que aunque no lo define el cinturón como de habilidoso eres, sí que has tenido que tener un trabajo detrás, ¿no? De pasar X grados, de subir, no sé, de llevar un tiempo de constancia practicando una disciplina, y que al final, si ya una vez subes, pues al final si tú estás en una carrera amateur y pasas a profesional y dejas de competir 2 años, no vuelves a competir en amateur. Pues al final, si tú subes un cinturón en jiu-jitsu, también pienso que tú debes debes de vestir el cinturón que te has trabajado en su momento, y de ahí sacar habilidades, porque sí que a mí en mi experiencia personal me pasó un caso similar, ¿sabes? Y sí que no tienen importancia ni mucho menos, pero al final como que degradarte tú mismo el cinturón, al final quien te coloca el cinturón es tu entrenador, ¿no? Y que la potestad tuya para degradarte el cinturón puede ser, o sea, no digo que sea un error tampoco, pero yo no lo veo como, no me veo con la potestad de decidir qué cinturón tengo yo. Yo pienso que el cinturón me lo otorga alguien debido a quien me está enseñando, ¿no? Hombre, yo en el momento en el que el entrenador me dice que vuelvo a vestir el cinturón azul, yo encantado, además es una persona que tengo muy buena relación, pero por ejemplo, si yo hace 15 años he estudiado inglés y he tenido un cierto nivel y de repente he dejado de practicarlo y le he perdido, no me meteré al mismo nivel que tenía, empezar a un nivel más bajo. ¿Por qué? Para recuperar. Seguramente luego conseguiré el nivel que tenía mucho más rápido, eso es indudable, pero meter a un nivel más bajo. También vuelvo a decir lo mismo, para mí los cinturones tienen una importancia relativa, es decir, para mí estar con cinturón azul, cinturón blanco, cinturón morado, el marrón, o 3 grados o 4, para mí es relativo, porque al fin y al cabo es lo que estás haciendo en ese momento. Te puedo preguntar si se sabe más o menos en qué año se empieza a introducir lo de los cinturones, y si es verdad la leyenda esa de que decían que no se lavaban los cinturones, entonces los que tenían el cinturón más oscuro eran los que llevaban más tiempo y tal, y se empezó a poner por Buena colores. Pregunta. Técnicamente es así, es decir, el kimono, el gi, es la ropa de campesino japonesa tradicional previa a la época Meiji, ¿no? Entonces, el cinturón es el cinturón blanco que tú tienes para atarte el pantalón. Como una bata, Como una bata, con el tiempo se ennegrece por la porquería y se convierte en cinturón negro. Entonces, cuando el judo se crea, y el jiu-jitsu, derivados del jiu-jitsu, en la época de la Revolución Meiji, finales del siglo XIX en Japón, el blanco y el negro, punto, no más vuelta de hoja. Y uno de los alumnos de Jigoro Kano, cuando llega a Europa y empieza a distribuirlo hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se le ocurren los cinturones. ¿Por qué? Porque el europeo quiere un resultado inmediato. Entonces, si yo resulta que tengo que esperar X años para pasar de blanco a negro, me quedo pero ya se entregaba un cinturón negro antes de eso. Sí, ya se entregaba un cinturón negro. Cuando llevabas X años, correcto, ¿no? Pues sí, se consideraba que tú ya tenías el estabas conocimiento. institucionalizado ya para Jigoro Kano. Jigoro Kano ya entregaba el cinturón negro, pero era blanco, negro, y algunos autores dicen que había el blanco, marrón y negro. Pero lo máximo. Esto en judo, ¿no? En judo y el jiu-jitsu, que sería una derivación del jiu-jitsu tradicional japonés. Entonces, cuando llega a Europa, uno de los discípulos de Jigoro Kano, cuando llegan allí y empieza la explosión de las artes marciales, se crean los cinturones con colores, además del arco iris, ¿no? El amarillo, tal, cada vez más oscuros, ¿no? Es decir, verde, el azul, tal. Con la intención de que el europeo rápidamente recoja eso. Hablamos de una época en que
la revolución Meiji ha cambiado Japón, lo ha abierto, se ha convertido en una potencia y además se convierte en una moda, todo lo que sea japonés. Es decir, Madame Butterfly es un ejemplo, por parte de Puccini, de hacer una ópera del Japón de esa época, ¿no? Pues la gente empieza a consumir artes marciales. Eso te iba a decir, esto es un boom, Es un ¿no? boom O sea, absoluto, es un boom absoluto. Lo abraza todo el mundo, como Totalmente. mola esto, quiero mi cinturón tal, Totalmente, ¿no? totalmente. Y aparte es que se llega, por ejemplo, el primer arte marcial que llega a Europa es un arte marcial europeo cogido de Oriente. Arte marcial entendido como arte marcial japonesa, ¿eh? Ya sabes que arte marcial deporte de combate relativo. Sí. Revolución Meiji. Hay una explosión revolucionaria en Japón que acaba con el shogunado y el aislamiento, es decir, hay una serie de reformas políticas, económicas, industriales. Y se abre un poco al Y mundo se abre todo. mucho el mundo, exacto. Y se empiezan a contratar ingenieros europeos para ayudar a poner en solfa las industrias japonesas. Y William Barton, uno de estos, Edward William Barton, uno de esos ingenieros británicos, es contratado para ir a Japón durante 3 años a poner en solfa las industrias japonesas por parte de algunos empresarios. Él ya viene con un background importante, ha hecho lucha libre, ha hecho sabate, que sería el primer Boxeo arte francés. exacto, boxeo francés, nació en Marsella, ¿vale? Y boxeo inglés. Y cuando llega allí entrena jiu-jitsu y jiu-jitsu. Y cuando él vuelve a cabo de 3 años, crea el Bartitsu, que sería el primer arte marcial que aparece en Europa, años 90 del siglo XIX. Y entonces crea un sistema de defensa personal basado en el Bartitsu. Es tan popular que Sir Arthur Conan Doyle lo incluye para Sherlock Holmes. Sherlock Holmes aparece como experto en Bartitsu. De hecho, hay un momento en que él decide matar a Sherlock Holmes y le hace una pelea con Moriarty en el cual muere. Luego hay una especie de presión brutal para que lo resucita, y él le explica que ha conseguido vencer a Moriarty porque es experto en Baritsu, le llaman así, no Bartitsu. No sabemos si por un tema de marketing o lo que sea. Traducción. Correcto. Y luego otro grupo que empezó a utilizar el Bartitsu son las feministas. Hay un grupo de sufragistas que son más partidarias quizás de, no tanto la violencia armada, pues sí la defensa, y que consideran que, lógicamente, tienen que aprender algo para defenderse de los ataques de la policía. Entonces empiezan a entrenar el Bartitsu, con lo cual el primer arte marcial se difunde tanto entre hombres como entre mujeres. Y hablamos de los años 90. Luego llegará el judo Jigoro-Kano, llegará toda la serie de artes marciales que, pues a partir de la guerra de Corea llegará el taekwondo, que irán viniendo hacia aquí. Y luego esas otras artes marciales, el karate, taekwondo, adoptan este sistema de cinturones Totalmente. del judo, eso que se creó, ¿no? Para Europa. Y dicen, hostia, esto funciona, ¿no? Vamos a hacerlo en karate. Funciona. El karate al final no es un arte tradicional japonés. El karate es original de la isla de Okinawa. Okinawa en ese momento, aunque tenía gobernado por una dinastía samurái japonesa, había quedado fuera del control japonés a partir del shogunado, a partir de comienzos del siglo XVII, cuando Japón se queda aislado, con lo cual es independiente. Cuando llega la era Meiji se vuelve a reconquistar a Okinawa y de allí se trae el karate. Y ya se había creado ahí ese karate, ¿no? Y ya se expande. Correcto, un karate que fijaros, estamos hablando primero que estaba prohibido llevar armas, era la normativa que establecía la dinastía samurái que gobernaba, con lo cual el karateka se defiende con armas que son en verdad aperos de labranza. Es decir, los makiwaras, el palo, son aperos de labranza que tú puedes llevar porque son aperos de labranza, no son armas oficialmente. Y luego hay mucho uso de las manos y de los pies porque son pescadores. Son de coger la red, con lo cual tiene esto más fuerte. Y aparte muchas veces estarán con el agua hasta las rodillas, con lo cual no utilizarán tanto las piernas como el taekwondo. Y ese karate es llevado a Japón en el siglo XIX finales, y allí aparece el Shotokan, el Shitoryu. Luego con la colonización de Corea hace que se entronque con un estilo de combate de taekwondo original mucho más duro, y aparece el Kyokushinkai y demás. Pero es otra cosa que se trae de fuera de Japón. Entonces luego directamente se envía directamente hacia Occidente. Al mundo, ¿no? Al mundo. En China se usaba el Kung Fu y sus tipologías. De hecho, el karate, originalmente, la forma, el kanji es mano china. Cuando llega a Japón lo cambia a mano vacía. ¿Por qué? Porque China es un futuro territorio colonizador por parte de Japón y se consideran superiores y no consideran que pueden entrar nada de China. Pero está derivado del Kenpo chino. No hay más vuelta de hoja. Como el Kenpo chino seguramente deriva de las artes marciales tradicionales hindúes, que hacia el siglo V a.C. empezaron a aparecer por allí. Al final es el mismo recorrido que hace en este sistema. Pero, como decía, ¿no? Tú puedes explicar una cultura en base a su estilo de lucha, ¿no? Pueblo pescador, incluso había técnicas hechas para cómo pelear en una balsa que se va moviendo. Entonces, por eso, según qué posiciones... Son muy de equilibrio, ¿no? Muy de equilibrio, exacto. En cambio, el taekwondo es del siglo XX, pero hay una especie de taekwondo, un taekito, que se llama, muy antiguo, pero es un pueblo cazador.
con lo cual las piernas son más fuertes y llevas siempre pues el arco y la flecha en las manos, con lo cual que utilizas más las piernas. No sé, está muy bien. O el sabate, ¿por qué utilizas la pierna? Porque tú luchas en un barco, te estás cogiendo a la maroma, a la cuerda del barco y estás golpeando con la sabate, con la zapatilla vieja, al rival. Con lo cual es una técnica adaptada a marineros de Marsella. Entonces, la mayoría de nombres no los conozco. Sí. O Bueno, sea, creo que hay tantas artes marciales como profesores. Es infinito y yo tengo, a ver qué opináis vosotros. Yo hay algo que he dicho en más podcasts y le digo a mis alumnos, que es que solo existe un arte marcial en el planeta Tierra para el ser humano, que es pelear. Totalmente. Y luego es el tipo de variaciones que hay. Unas son inventos artísticos del ser humano, igual que hay infinitos bailes que tú puedes hacer y se podrán expandir hasta el infinito. Hay infinitas artes marciales. Pero si tú coges a dos seres humanos que no hayan tenido ningún tipo de contacto con artes marciales en su vida, ni verlas en una película ni nada, y los llevas a una isla desierta y les dices, el que tire al otro al suelo come, van a empezar a ocurrir movimientos, van a empezar a intentar tal, y al final van a descubrir el doble leg, el single leg, coger la espalda, derribo de la espalda, y si les dices, no, el que someta al otro o el que le rompa una articulación es el que va a comer ese día. Pues con todas sus fuerzas, sin saber nada, van a empezar a ocurrir las llaves de brazo, van a empezar a ocurrir la kimura. Entonces, creo que hay mogollón de nombres y una historia increíble, súper rica de cómo los estilos, tal. Pero a la hora de la verdad, el origen de las artes marciales es solo uno, que es pon a dos personas a pelear y mira lo que ocurre. Totalmente. Y creo que, bueno, lo he definido como el grappling, pero bueno, si les pones a darse golpes, al final acabarán descubriendo el crochet, acabarán descubriendo que son más eficientes si se cubren, acabarán descubriendo el boxeo, si les pones a intercambiar puños, si les pones a intercambiar puños y piernas kickboxing, si les metes los codos y rodillas muay thai, es decir, creo que el arte marcial, el único arte marcial o deporte de combate que existe sobre la Tierra, lo ha creado Dios, ¿no? Lo ha creado quien haya diseñado el cuerpo humano, y es pelear, ya está. Y creo que lo más parecido que tenemos hoy en día a todo, a un combate total, son las MMA. Totalmente de acuerdo contigo, acabas de definir el origen de la lucha. A mí se me preguntan como antropólogo, ¿dónde está representada por primera vez la lucha? No tengo ni idea. Te puedo explicar dónde está por primera vez reglamentada. Claro, entonces, ¿cuándo es la primera vez que dos personas se han peleado? ¿Qué hacen los niños cuando juegan? Claro, los niños juegan con pelean, esto. Claro. Y el mundo animal. Por supuesto. ¿No? Muchos animales, incluso de cachorros, ya se entrenan en lucha. Porque sí. luego pues será la manera en que los machos podrán decidir quién se queda con la hembra, qué león tendrá el territorio sobre otro, con lo cual la lucha forma parte de un ADN animal que nos es básico. Rituales de cortejo que se basan en esto en muchos animales. Con Pero lo cual, ¿cuándo se empezó a usar como un deporte? Eso sí. Egipto, hace 4.000 años. Egipto. A día de hoy, hasta que se descubra la próxima tumba, como digo yo siempre. Egipto, hace 4.000 años, se descubre hay una representación estamos en la quinta dinastía, hace 4.500 años, en que aparecen niños jugando a lucha. Pero son niños, llevan una coleta. Con lo cual no sabemos si es un juego infantil o como tal es un estilo de lucha. Luego ya saltamos hace 4.000 años, primer periodo intermedio. Ha caído el reino antiguo, las pirámides. Cada uno de los nomos de las provincias están ahí independientes, son como feudos independientes. Y un nomarca, un gobernador, en su tumba y en la tumba de su hijo hay un montón de representaciones de técnicas de lucha. Tenemos más conocimiento de técnicas de lucha en el Antiguo Egipto que de Grecia, porque no hay un manual como ese. Tenemos toda la secuencia de lucha. Estoy precisamente en estudio de este tema. En cambio, en Grecia tenemos pues la típica foto finish de la vasija. ¿De acuerdo? Y es esta tumba de este gobernador y de su hijo, y de allí es cuando empieza a aparecer la lucha. La lucha entonces se extenderá también cuando aparece el Imperio el Imperio Medio. Curiosamente, este gobernador es el único que cuando desde Tebas se crea un nuevo reino que unifica a todas las provincias y se carga a todos los gobernadores, él es el único que se mantiene y que se le permite transmitir el gobierno a su hijo. Pues en el Imperio Medio la lucha continúa existiendo, pero luego desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque seguramente estaba acogida a las técnicas militares. Es decir, en el momento en el cual tú estás luchando con alguien que lleva una espada, pues las técnicas de lucha Claro, o cambian completamente, ¿no? Y se dejan de entrenar, ¿no? Si lo más importante en ese momento de la historia era una superioridad militar sobre la tribu de al lado y ya tienes el acero y tienes espadas, pues ya vas a dejar de entrenar las guillotinas y el doble leg, ¿no? O lo haces como esto. Por ejemplo, en este caso exacto es porque cae el Reino Medio porque aparece la invasión de los Hicsos, que son un pueblo que viene semita de la zona del actual Israel y que llevan el carro de guerra.
Tú no vas a utilizar un double leg o un no sé qué contra un carro de guerra, una monta de hoja, con lo cual ya se busca otros sistemas, Sí, sí, anticarros, sí, tal. sí. Es un cambio de técnica de guerra. De hecho, en la tumba esta, las técnicas de lucha están al lado de imágenes en que se está sitiando ciudades o hay batallas, con lo cual se identifica a nivel militar. Pero está muy bien porque está completamente arreglado varias técnicas. De hecho, creo que se podía llegar a recuperar este estilo de lucha. De allí ya Mesopotamia tiene muy poca representación de lucha, aunque sabemos que la practicaban. En el Antiguo Testamento se recoge. Jacob se enfrenta a un ángel, que no sabe que es un ángel, y luchan hasta que queda lisiado y entonces se convierte pues bendecido en Israel. Y luego ya saltamos lógicamente al que todo el mundo cree que es el origen de la lucha, que no lo es, que es Grecia. Grecia aparece y entonces los Juegos Claro, pero Olímpicos... claro, todo esto estamos hablando de una documentada, que exista una documentación de la correcto, lucha, pero no claro, sabemos exacto antiguamente si los las cromañones lo tribus, hacían. claro, Claro. de hecho hoy en día yo he visto algunos documentales y tal de tribus un poco casi fuera del contacto con la civilización, que tienen sus rituales de Totalmente. lucha y hacen hoy el día que el niño lo consideran que pasa hombre es el día que hace su primera lucha o cosas así, que ahora se ponen unas cuerdas o con un palo y un tal. Creo que es súper humano, ¿no? La lucha. Totalmente. Y que habrá habido infinidad de tribus que tenían sistemas de lucha que ya no conocemos, ¿no? Totalmente. Ahora que dices esto, hay una lucha que me encanta que se ha resucitado, que es la Lota Galofa en Portugal, que se llama lucha de broma, en la cual el ritual se basaba en que cuando un niño pasaba precisamente de adolescente a hombre, se metía en el granero con el resto de hombres y luchaba con uno de ellos. No era importante ganar, era el hecho que se aceptara que pudieras luchar. Prohibido para las mujeres y prohibido que pudieran mirar también. Con lo cual se convertía en un ritual de paso. Entonces la lucha como ritual de paso es básico también, ¿no? Es decir, en este punto de masculinidad, ¿de acuerdo? La Lota Galofa recuperada únicamente permite mujeres, ¿de acuerdo? Con lo cual, es verdad, o sea, yo creo, no es que no sepamos, que estoy convencido de que cualquier ser humano que ha vivido sobre la Tierra ha tenido contacto lúdico o militar o de supervivencia con la lucha. Porque cualquier animal lo Pues practica. que es biológico. Es biológico. Sí, ¿Y no creéis que parte del problema que tenemos es que actualmente no es necesario tenerlo? Uf, No es interesante, necesario. interesante, muy interesante. Claro, me parece, es lógico, ¿no? Hoy en día cualquier persona en una sociedad occidental moderna pues no va a necesitar luchar en ningún momento de su vida. Pero claro, biológicamente es necesario. Claro. La pregunta es si es necesario o no es necesario realmente, porque quizá estamos pensando que, o sea, porque realmente casi nadie lo toma como necesario, pero es que quizá saber luchar, el saberlo, Claro. puede ser algo que o sea, que nos implica seguridad en nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y que al final, si todo el mundo tiene seguridad en sí mismo, ¿no? Y al final si tú te entrenas, es como que tienes ese saber estar, ¿no? Esa ventaja incluso, ¿no? Sobre alguien que no sabe pelear. Pero Claro, claro, claro. eso no lo ven los ojos o quizás incluso ni la lógica te lo dice. Tú dices, bueno, ya vivo, no sé, tengo una casa, tengo policía que me protege, tengo tal, tampoco necesito saber luchar, ¿no? Pero os voy a hacer la pregunta a vosotros tres. ¿Practicáis lucha porque lo necesitáis o porque os gusta? Yo ambas. En mi caso es una necesidad interior que no sé de dónde viene, que siempre me ha gustado, ¿no? Desde niño necesito, no sé, me parece como lo más guay de la vida, ¿no? Saber pelear, me Pero parece. te gusta. Es decir, no Sí. lo haces porque necesites para Sí, total. defenderte ni nada de Y esto. pienso que no lo voy a necesitar. Si pienso que lo necesitara, llevaría un arma, ¿no? Correcto. En vez de dedicarme tantas horas a la lucha, pues no lo hago porque me gusta, claro. Totalmente, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo lo hago porque me gusta. Porque me gusta totalmente, sí. Pero con el tipo de leyes que tenemos nos sentís a veces un poco indefensos. Yo siento que tenemos, no sé, que en saber pelear hay un plus de tengo estabilidad aunque no la vaya a usar nunca, que a mí me da seguridad y me gusta. Yo no pienso, fíjate, no creo que me vaya a pelear con nadie en la calle en mi vida, ¿no? Pero si vienes a decirme algo te vas a llevar, o no a decirme, pero si vienes a atacarme te vas a ir calentito, ¿no? Entonces, a mí esa habilidad sí me gusta tenerla. Pero incluso creo que me incita más desde que entreno, me incita más el pasar del problema que el enfrentarme, porque Sí. quizá antes era más de sentirme indefenso y querer atacar, que ahora que digo, paso tu cara, Solamente ¿sabes? yo antes de estar entrenando sufría lo que se llama neuroticismo obsesivo-agresivo, que es como estar enfadado por algo pero sin saber por qué. A partir de cosas que he vivido, he tenido que tragarme y llevo una rabia dentro. Y le pasa a muchísima gente, es cada vez más común. El tema de entrenar, sacas ahí, te gestionas y sales bien, tranquilo. Y al final es como un sistema de cura, ¿no? Correcto. Claro, correcto. pero ¿en qué momento llego a pasar de ser, no sé, por ejemplo, algo a nivel defensivo para una tribu, por ejemplo,
a un espectáculo. Cuando dejó de ser algo necesario porque aparecieron las armas de fuego o el carro de combate o lo que fuera que le hacía falta, o la policía, que O hacía una falta. época de paz, Una ¿no? A lo época de mejor paz, ya exacto. has conquistado Correcto. tantos zonas, hay Lo que una hace época de falta paz. estar pero, ahí de esto. claro. Entonces, tiene más mérito porque entonces la gente que cuando ya no es necesario sigue practicando luchas porque les gusta. Claro, entonces tiene mucho más mérito que no que te obliguen a hacerlo, ¿de acuerdo? Con lo cual, también habríamos de mirar según qué culturas. Hay culturas que aún practican mucho el hecho de que practiques, como aquí el fútbol, pues la lucha y demás. Sí. Pero sí que es cierto que yo particularmente en mi vida lo pondré, o sea, la única llave que voy a utilizar si me atacan es el 112. Ya está, punto. No tengo ni la más mínima intención de utilizarlo, primero porque no tengo nivel y segundo porque considero que entrarías en una problemática mayor, ¿no? Para mí es una cosa divertida, una cosa que te lo pasas bien, una cosa que disfrutas y además que te gusta, punto. Sí, pero podría darse en esa situación. O nosotros, de verdad, bueno, vivimos en un país occidental en el que afortunadamente no solemos tener muchos conflictos, pero puede haber otros países que no sean así, es decir, que la gente se encuentre con conflictos físicos. Puede que nosotros como adultos no tengamos esos conflictos físicos, pero a lo mejor nuestros hijos, quien lo tenga en el colegio, sí se encuentran con esos conflictos físicos, porque hay más peleas y eso puede inducir o provocar cosas en la psique de ese niño que está sufriendo esas agresiones. O puede que sí, incluso en esta sociedad civilizada tal, nos enfrentemos alguna vez a una situación en la que tengas que utilizarlo, ¿no? Si alguien viene, o sea, si ocurren cosas a veces, no lo vemos tanto por fortuna, pero puede venir alguien a intentar secuestrarte, a agarrar a alguien de tu familia que se lo quiere llevar y tienes que utilizar tu físico y tus habilidades para que eso no ocurra. Y sí que te da seguridad. En algún momento en el cual yo he tenido que plantear cierta actitud un poco más de cuidadito, te da cierta seguridad. Entonces, a veces, ¿qué pasa? No, claro, igualmente estoy tan muerto de miedo como siempre, pero la actitud de seguridad, de posición, solamente avanzar un pie y meterle otro, este tío domina, aunque no tengas ni idea, ese punto de seguridad te lo da. Pero yo creo que ahora es más un tema de que te gusta. De que te gusta. No sé si os ha pasado en alguna situación así difícil, que incluso que sepáis que vais a poder defenderos, os tiembla la mano. No sé si os ha pasado. Bueno, cuéntate, que igual tienes más. Personalmente, mira, dado mi trabajo, ¿no? Que frecuentemente, yo puedo decirlo públicamente, que trabajo en urgencias, en un hospital, ¿no? Y frecuentemente urgencias decimos que es como el filtro del hospital, ¿no? Y allí te encuentras muchos casos, ¿no? De mucha gente que viene agresiva, que viene... Muy alterada, ¿no? Muy alterada, claro, vienen de la calle, han consumido sustancias normalmente hace poco, están muy nerviosos. Muchas veces vienen de haber estado en un conflicto en el que la policía mismamente les ha obligado a venir, entonces vienen muy alterados. Y sí que muchas veces hasta, o sea, me siento, o sea, físicamente hay gente que se pone agresiva contra el personal y quiere usar la violencia contra ti. Y sí que tengo a veces ese de este que digo por dentro de un nervio interno, ¿no? Claro. Que digo, pero que por otro lado yo mantengo la calma, ¿no? Y estoy como tranquilo dentro de mi zona, ¿no? De que digo, yo sé que estoy tranquilo, no necesito huir corriendo como muchos compañeros les pasa, ¿no? Que literalmente se van del sitio porque están incómodos, ¿no? Y no pueden llevar ni sus propios pacientes, pero yo no me pasa eso, pero sí que tengo ese nervio, ¿no? Que aunque diga, ostras, veo a la persona delante y tengo ese nerviosismo, ¿no? De decir... Y yo pienso que es normal porque pese a que, bueno, nosotros que estamos más acostumbrados a la pelea, pues sabemos de sobra que una persona de la calle que no tenga habilidades en combate en un uno contra uno no te va a hacer absolutamente nada, en uno contra uno sin armas, entonces es una situación que no te generaría ningún peligro en el gimnasio, ni ninguna sensación. Claro, tú no sabes esa persona si tiene algo escondido detrás, si tiene un colega que va a venir luego y tal, entonces es normal que pese a que sepamos luchar, si hay una situación conflictiva, tensa en según qué barrio, con según qué gente, ostras, estés con la alerta máxima, ¿sabes? Entonces, ni siquiera los que entrenamos a un nivel profesional y a un nivel muy alto, eso no nos va a sacar de problemas o de un barrio chungo donde tengan armas o lo que sea, entonces... bueno, ahí lo dejo, ¿no? Que no somos superhombres nadie. No, y sí que es cierto que, por ejemplo, también a la hora de limitar la fuerza, ¿no? Y saber utilizar bien. Creo que, por ejemplo, una de las asignaturas pendientes de la policía en este país es absolutamente la falta. Y lo digo porque por X razones he podido llevar policía durante un tiempo largo. Está cambiando la cosa, por fortuna. Pero cuesta, Puedes organizar cursos y no se apunta a nadie. Está empezando a cambiar, muchos apuntan a la Brazilian y tal.
Pero sí que es cierto que es una asignatura pendiente, que la gente se Claro. piensa que el policía es experto en artes marciales y ni de lejos. Nada, no. Entonces a veces, quizás por no saber usar la fuerza, hay un exceso de Sí, fuerza. sí. Entonces hay unas situaciones como complicadas. Lo ¿no? que suelo Sí. ver es que cuando tiene una situación de tensión, lo primero que hacen es poner la mano en el arma. Y dices, Totalmente. ¿pero para qué? Totalmente. No es necesario ante una persona, de hecho es lo que practicamos sabemos que es súper fácil, ¿no? Dos personas contra uno, aunque esté ahí violento, Correcto. le coge las piernas Claro. y ya está, ¿no? Correcto. Entonces, ese desconocimiento yo lo llevo viendo muchísimo tiempo, incluso ir a cursos en los que se dan unas auténticas barbaridades técnicas que no tienen ningún sentido biomecánico para llevar a alguien al suelo, para reducirle, o sea, auténticas aberraciones, las he visto con mis ojos, pero poco a poco está cambiando. Está cambiando, las cada nuevas vez generaciones. veo más en las clases de Jiu-Jitsu muchísimo personal de seguridad, policías, etcétera, y luego ellos también que estén cogiendo una responsabilidad mayor respecto a que pues, tienen que organizar cursos, que se hagan un poquito más, que en las academias te obliguen un poquito a por lo menos saber, joder, un par de añitos de jiu-jitsu, que sepas cómo hacer un body lock y llevarte a alguien al suelo Claro. y cogerle la espalda, ¿no? Y reducirle ahí. Es que para mí es lo mínimo, ¿no? Lo he dicho en muchos podcasts, que me gustaría que entrenaran, que joder, que fuera parte de su horario laboral, o sea, un par de horas a la semana de jiu-jitsu, Claro. tampoco es tanto. Yo diría que tendría que ser obligatorio, Obligatorio. el hecho de saber proyectar a una persona al Claro, suelo, claro. saber reducirla, Total. todo esto que sea, o sea, es que al final es parte del trabajo, ¿no? Que hacen, Exacto. porque Y es- ¿cuántas vamos, veces se les da claro. el tener que reducir a una persona? Muchas veces, pues que menos de tener las mejores herramientas, ¿no? Y decir, Total. ostras, pues lo puedo reducir quizás sin tener que empuñar un arma, ¿no? Y decir, Claro. una persona desarmada, ¿no? Que y es no... más seguro también para el delincuente, incluso, que decías del exceso de la fuerza, que muchas veces ha habido casos que si lo de poner la rodilla aquí en el cuello, tal, que es innecesario. Sí. Joder, para el delincuente también, pues es mucho mejor, ¿no? que le lleven tranquilamente al suelo y le reduzcan sin hacer daño. Totalmente. Sí, sí. Que si os dais cuenta, ¿cómo decirlo, no? Por ejemplo, en China, por lo que sé, en su edad escolar están obligados a hacer, no sé si son unos meses de ejército, a hacer un arte marcial en la escuela. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que entre todo el mundo se tiene como ese respeto de yo sé que no me meto contigo porque sé que te sabes defender y sé que has sufrido, que te den órdenes, sé que has sufrido, bueno, el ejército, básicamente. Y nos damos cuenta que los niveles de ansiedad, depresión, suicidio, incluso son muchísimo más bajos. No sé, bueno, yo sí que no puedo opinar de estadísticas o de bienestar de la población, pero yo sí pienso que una enseñanza marcial un poco generalizada o incluso obligatoria para la población, creo que bajaría muchos niveles de estrés en muchas personas y mejoraría ciertos funcionamientos de la sociedad, pero bueno, tampoco soy... Y yo creo que también además tiene una ventaja de los deportes de combate, que es que son tanta la variedad que seguro que encuentras el tuyo, seguro. Más agresivo, menos agresivo, más striking, más grappling, con más ritualización, con menos. Con lo cual es un tema a trabajar a la hora de coger esto. Y sí que estaría bien que cuando se hace deporte en los colegios salgamos del fútbol omnipresente, de su hermano pequeñito que es el básquet y se acabó. ¿Vale? Claro, y eso es aquí en España, en otros países Aquí sí que está. hay lucha y es algo normal, ¿no? Que la gente sepa luchar o que los chavales por lo Correcto, menos sí, jueguen sí. a la lucha. Si es que a la mayoría de niños les Sí, sí. gusta Sí, interactuar sí, con sí. eso. Países como Italia, que tampoco no es que tenga una tradición de lucha muy grande, tiene competiciones de veteranos importantes en lucha. Aquí, en cambio, se ha dejado como una cosa completamente fuera. Por eso este país, teniendo en cuenta la población que tiene pocas medallas olímpicas, porque le sacas del fútbol el tenis y punto, y ya es un desastre. No se ha potenciado la variedad deportiva en este país. Estamos en un país que aún ha heredado que el fútbol sea el sacrosanto pan y circo, de época además franquista utilizado para callar la tensión política, ¿de acuerdo? Y aún sigue siendo el de qué equipo eres, ¿no? Los que de jóvenes ya o de niños ya demostramos nuestro antifutbolismo, acaba sufriendo bullying por eso. Literalmente. Otro tema, las artes marciales, deportes de combate ayudarían mucho en el tema del bullying. Hombre, Totalmente. claro. El niño que puede reforzar ya no es un tema de defender, es reforzarse como persona, porque al fin y al cabo el bullying generas que la persona se considere inferior y entonces genera como una especie como de feromonas o algo que hace que automáticamente quede Sea atraído hacia inferior, eso, ¿no? ¿no? Correcto. Entonces la tribu lo convierte en el tótem de sacrificio, ¿no? Entonces eres el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, el momento que tú te refuerzas como persona, ostras. Sí, dejas de ser esa figura, ¿no? de abuso. Totalmente. Y luego la dinámica también que es muy extraña del ser humano, ¿no? Que muchas veces el abusador al abusado le está haciendo ese bullying, ese acoso,
y en el momento en el que el abusado le planta cara, entonces ahí es cuando se acaba, solo por plantarle Solo por cara, ¿no? plantar cara. Es como que el abusador ya siente que, vale, ahora ya me, como Te he si, buscado ya otra me ha víctima. respondido Sí, como claro, quería, te he vale. buscado otra Y víctima. incluso aunque no haya habido ese conflicto, ya no te digo si al revés, si hay el abusado dice, mira, pues te doy un guantazo, ¿sabes? Sí, sí, Ahí es sí, cuando pasado. normalmente se acaba el bullying, ¿no? Es extraño y no es a lo mejor lo más bonito de la sociedad o del ser humano, pero vamos, yo a cualquier padre que tenga un niño que está sufriendo eso le digo, dile a tu hijo que se ponga a entrenar y que al siguiente que le dé un guantazo que le devuelva a otro. Es que, o sea, no es lo más bonito, pero es que es así el funcionamiento de Es la un tema vida. de seguridad, sobre todo mental. Es decir, Claro. Un poco lo ser que hablábamos consciente, antes. ser La consciente. seguridad que te da el saber pelear, ¿no? Y el decir, estamos aquí, o sea, sabría defenderme y si te están tocando los cojones todos los días, ¿no? Pues al final, pues llega el día que te cansas Y hacer algo, y claro. haces algo, claro, por parar la situación, ¿no? Y si Y sabes rompes pelear, miedos. es mucho más fácil que no... Claro. Entonces el perfil de la persona que ha sufrido abuso, la persona que ha sufrido bullying, veis bastante común que acaba haciendo deporte de contacto. Yo lo que digo siempre sobre el MMA, digo, es que hay perfiles de todos los extremos. Es que tengo, por ejemplo, hoy en día en MMA, en UFC, que yo tengo que investigar sobre los peleadores y quiénes son y tal, es que hay una división y una variedad de perfiles de gente que no puedes encontrar un patrón. Es que tienes al abusador que ha ido, que fue a un gimnasio y tal, y se ha controlado y se dedica a las MMA. Tienes al abusado que empezó en las artes marciales y se ha desarrollado. Tienes al random que no sabía qué hacer con su vida y se metió y se le empezó a dar bien. Tienes al rico que por ser guay en la UFC, no, ¿quién es? Arman Sarukian, que ha salido hace poco unos vídeos, que ha tenido una vida de millonario, pero que le molaba las MMA porque quería tener un perfil en Instagram guay, no sé qué, y ha acabado siendo uno de los mejores del mundo. Tienes a otros que vienen de la pobreza y es la única vía de escape para dar de comer a su familia. O sea, tienes una variedad de perfiles que es que no puedes encasillar. ¿Qué tipo de personas hace peleador? Pues es que cualquiera, ¿no? Supongo que la necesidad de resiliencia, yo diría, en superarse. Creo que Yo no lo puedo definir porque hay veces que no me explico ¿de dónde ha salido y por qué pelea este tipo? Si ya lo Sí. tenía todo en la vida, ¿no? Pero sí que relaciono que en las MMA hay momentos en los que pegarías, pararías y ya está, porque estás a punto de vomitar o porque... Claro, pero entonces es un espíritu extraño, ¿no? Que tiene esa persona que le lleva a, pues no me rindo, pues vuelvo otra vez al gimnasio, pues vuelvo otra vez. No Pues sé, eso ¿qué es lo que lo da? Eso puede ser que es lo que tenemos de base los que hacemos Los que este nos deporte. dedicamos a pelear, Y claro. los otros están o jugando al fútbol y por recibir un golpecito están allí gritando, que eso lo odio, o están haciendo otro deporte, porque no sirven para ello, porque no No. tienen eso. Porque es sobrepasar ese límite. Sí, sí, eso es Salir interesante, de la ¿no? zona de confort. Hombre, Pero ¿creéis que todo el mundo vale para la MMA? mi opinión es que no. Mi opinión, o sea, todo el mundo vale. A ver, yo creo que una persona puede llegar a hacerlo superándose, pero creo que a veces no se encuentra la oportunidad de ese clic para decir, lo voy a hacer. Hay personas que están en su zona de confort y viven con ansiedad y muy mala gestión emocional toda su vida. O sea, y eso es una desgracia. Yo pienso que todo el mundo puede entrenar, o sea, cualquier persona puede ir a un entrenamiento y se lo va a pasar bien y va a aprender y tal, pero para meterte en una competición, en una pelea de verdad, pues no es para todo el mundo porque hay gente que no encuentra motivos, ¿no? Y si no tiene ningún motivo, ¿para qué vas a hacer algo que implica sufrimiento? Que es que de verdad entrenar y estar peleando y los sparring que vas a necesitar para preparar esa competición y el momento en el que vas a entrar en la jaula van a ser sensaciones muy malas. Entonces, si no tienes un motivo, ¿para qué vas a pasar por esas sensaciones malas, ¿no? Estoy de acuerdo en lo mismo, es decir, no todo el mundo sirve para la MMA, pero sí que todo el mundo sirve para algún estilo de combate. Estilo de Siempre. combate. Amplio, incluyo el Tai Chi, ¿eh? Amplio. Vale. El Tai Chi no deja de ser un estilo de combate convertido en gimnasia, es lo mismo, ¿vale? Pero amplio, es decir, seguro que si tú te acercas encontrarás justo aquello que te vaya perfecto para tu personalidad, tu manera de ser, tu manera de enfocar las cosas y el maestro adecuado para eso. Pero ¿qué línea separa estilo de combate a estilo de gestión emocional, como Tai Chi, por ejemplo? Es que, a ver, tú haces una kata de karate lenta y es Tai Chi, tú haces el Tai Chi un poco más fuerte, es el Tai Chu, creo que se llama, que es el estilo de combate, ¿no? Gestión emocional, todo lo que haces en la vida es una gestión emocional. Es decir, el momento en que tú sales de juerga, que tú estás leyendo un libro, estás viendo una película o estás haciendo MMA, la manera en que lo enfocas es una gestión emocional.
Es la manera en que tú, al final aprendemos no por aquello que hacemos, sino por cómo enfocamos aquello que hacemos. Nos encontramos ante situaciones en la vida en la cual te lleva. Yo en mi vida una vez competí con cinturón blanco contra un cinturón marrón en el universitario con 20 años en taekwondo y dije nunca más en mi vida, ¿vale? Y este enero con 52 años me metí a competir en grappling y primera vez que entré en el tapiz estaba aterrorizado. Me metí un broncazo al que me hacía de coach, que era el que me había empujado, que se quedó tieso. Cuando salí de allí digo el siguiente. Y luego volví en junio. Claro. Y una lesión. Y decir, ¿qué hago? ¿Lo dejo o continúo? La respuesta fue muy clara, continuar. ¿Por qué? Porque me coge con 52 años, época crisis de los 50, necesitas saber hacia dónde vas, se me acaba el tiempo para hacer según qué cosas, quizás me coge con 40 o con 30, lo voy a tomar de otra manera. Al final todo lo que hacemos en la vida es una gestión emocional. O cómo te lo lleves a tu terreno y si conviertes en bueno o en malo, ¿no? Es decir, si esa lesión me aparta ya tengo trauma para el resto de mi vida, o si esa lesión me hace continuar y puedo decir, tengo 52, me he roto un ligamento, pero no cogiendo algo en casa y tal, peleando con un tío 7 años más joven. Sí. Sacas pecho, ¿vale? No deja de ser una manera de gestionar emocionalmente una situación pues vital que además te ayuda a... Bueno, perdió 10 kilos que llevaba 15 años intentando perder. O sea, sí, claro. Y eso lo hace porque tienes una motivación. Todo es una gestión emocional. Es decir, la manera en que lo coges, como si no sabes, la manera en que tú te enfrentes a tus temas. La vida te va dando bofetadas y premios. La manera en que los cojas es lo que hará que vayas hacia un lugar o vayas hacia otro. Pero por eso veo una variable imprescindible este tipo de deporte como las MMA. Quiero decir, a mí me sabe mal decirlo, pero yo estuve 2 años haciendo taekwondo, también he hecho judo y la intensidad ni se parecía. Quiero decir... Depende, ahí yo creo que depende de la escuela. Quizás encontraste una escuela un poquito light. Yo creo que tiene que haber escuelas de judo, tío. Yo he ido a entrenar con judokas que decir, hostia, es muy duros, cabrones. O sea, y de realmente saber muy bien movimientos y tal. A lo mejor tuviste mala suerte en eso, ¿eh? En el tipo de entrenador y clase que pillaste. Bueno, en el taekwondo recuerdo que estaba el hijo y el padre era muy cañero. El padre a final de clase nos hacía sentarnos de rodillas, pues nos poníamos de rodillas que nos dolía, nos ponía un trozo de madera y teníamos que dar a la madera hasta que literalmente nos salía sangre. En cambio el hijo era algo más, pues hacer técnica. Pero nunca recibíamos un tipo de golpe que si nos lo recibimos en la calle vaya a poder reaccionar. Eso ya es otra conversación, claro. Es la manera como lo enfoques. Yo empecé las artes marciales con 20 años en la universidad, taekwondo, y te daban el equipo del olímpico del CAR, de Sant Cugat, Elena Benítez, medalla de los Juegos Olímpicos de Barcelona, claro, hablo de los 90. Era el taekwondo cañero de esa época. Era el taekwondo que salías con el pie hinchado de la bofetada que habías dado o casi con la espalda rota y disfrutabas como un animal, tienes 20 años. Depende de cómo te lo enfoquen. Luego sí, eso hay diferencias personales entre un... o sea, es el maestro. No puedes englobar tal. El judo es flojo, no, porque tienes clases flojas y clases duras, igual que en todas, ¿no? Hay sitios de lucha en los que a lo mejor el nivel es más bajo y otros que son top mundiales, ¿no? Es lo que habré conocido yo, sí. Pero claro, yo como psicólogo veo una diferencia abismal entre las personas que han hecho un deporte de contacto y los que no. Una diferencia abismal. Incluso introduzco el taekwondo y el karate. Tengo pacientes que tal vez lo habían hecho hace mucho y les digo, vuelve a empezar. No, pero ¿y si pruebas la MMA? No, si tú conoces el karate o el taekwondo, ponte con eso. Han vuelto y se han estabilizado. Pero brutal. Y dices, es de los mejores medicamentos, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece prácticamente mágico, ¿no? Lo que psicológicamente puede hacer en una persona el arte marcial. O, sí, una actividad de deporte un poco dura y que te haga enfrentarte a otra persona, ¿no? Al final creo que rompes ahí barreras en esa persona y pones psicológicamente en su sitio también a esa persona. No sé, ni yo mismo no sé qué hubiera sido en mi vida si no hubiera entrenado, ¿no? A lo mejor no estaría ni aquí hablando, o sea... Claro, la cosa cambia, porque te iba a preguntar, tema de gobiernos, ¿ha habido muchísima diferencia cuando ha habido, por ejemplo, el hijo de, sin esa experiencia de guerra ni lucha, a alguien que viene de haber sido un guerrero? No sé si a nivel gubernamental, militar, de estabilidad, ¿no? Sí, militar, hacia positivo, hacia negativo, ¿de qué manera? Bueno, claro, primero hay que descubrir, a nivel actual es difícil encontrar miembros de gobierno que hayan practicado artes marciales. Putin, ¿no? Con el judo. Putin con el judo, el ministro de Industria de hace Miguel Sebastián es cinturón negro de judo, para mí persona súper genial y súper correcto a la hora de hablar y perfecto, ¿vale? Hay mucha mitificación, exacto, en el caso de Putin y demás. Antiguamente tengamos en cuenta que todos los gobernantes practicaban un estilo de lucha.
porque iban a la batalla. Anteriormente, pero de cuando... Anteriormente hablo siglos, es decir, hasta el siglo XVIII los reyes generalmente acompañaban en las batallas y iban los primeros a pelear, con lo cual era básico saber estilos de combate. O sea que los políticos se nos han vuelto unos finos ahora, ¿no? Bueno, ya no hace falta, no tienes que pelearte a la hora de hacer esta práctica. Quizás habría que hacer un reescribir de todos los que han practicado o dejado de practicar artes marciales o deportes de combate y cuáles son los que podría hacer o el otro. Sí que es verdad que se ha mitificado mucho o se ha intentado vender mucho la imagen de deporte de combate igual a violencia. ¿Vale? Cuando el fútbol genera mucha más violencia y cuando las lesiones en fútbol son mucho peores. Siempre tú vas a una competición de artes marciales y ves un respeto en la grada. Vas al fútbol y es que es para salir corriendo, pero para salir corriendo ya para la policía. Porque incluso competiciones de niños, ¿eh? Los padres es para darse bofetadas hasta tener identidad. Es decir, ¿cómo puedes decirle esto a tu hijo? Sí, yo lo he vivido. Yo he jugado al fútbol de pequeño y he visto hasta palizas al árbitro, ¿no? Sí, totalmente, o sea, he visto cosas duras. Pero eso no se identifica como algo propio de violencia. En cambio, el arte marcial es violento, ¿no? Entonces ahí, ¿qué haces ahora pegándote pataditas? No, no hay pataditas. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Al final tienes que rectificar respecto a esto. Sí que siento que está cambiando mucho. Las artes marciales tradicionales están cayendo cada vez más. Todos son épocas en la vida. Sí. Y de repente el Brazilian, el grappling, la MMA, ¡buah!, están arrasando. Entonces, gente que en tu vida pensarías que hace grappling o Brazilian, un día se lo comentas, se apunta y se queda enganchado. Y esa persona en su vida habría planteado hacer esto. Lo estamos cambiando mucho. Estamos haciendo un tipo de artes más occidentales, con menos ritualización, más cercanas. Yo me fastidiaba, yo siempre soy bastante anarquista en esto, es decir, me fastidiaba tener que ir a taekwondo o a judo o a karate y aprenderme nombres en japonés o coreano, lo siento, si quiero aprender japonés o coreano me apunto a una academia, a hacer exámenes y todo esto. Cuando llegué al Brazilian, que no había exámenes, que subías en base al grado que te decía el profesor y que los nombres eran montada, cruzada, 100 kilos, caray, pues normal y corriente. Entonces ibas ahí a disfrutar esa hora, ¿vale? Luego si quieres te llevas abajo a casa, te miras tus vídeos de YouTube o lo que sea, pero vas a disfrutar esa hora, ¿de acuerdo? Con un estilo más amigable, más cercano. Son un tipo de artes marciales del siglo XXI que están modificándolo todo y hace cambios importantes. Y luego con un componente de realismo, que es lo que tiene el Sí, Jiu-Jitsu, que es lo que totalmente. ha cambiado el juego de las artes marciales, ¿no? Que es el decir que por dinámicas de ser humano contra otro, pues tú puedes hacer una pelea de grappling con tu colega casi al 100%. Sí. Y que no tenga consecuencias. Entonces es súper divertido porque estás poniendo en tiempo real y en habilidades reales qué es lo que has ido aprendiendo. Es decir, vale, he venido y he aprendido unas técnicas, pero en otro tipo de artes marciales nunca las pones en práctica, tal y cual salen las técnicas contra un rival que se está defendiendo, porque puede ser peligroso, porque tal. Pero claro, tú en una pelea de grappling, de jiu-jitsu, sí, que le puedes hacer a uno un triángulo con todas tus fuerzas, que ya está, tal y cual, y vas probando si realmente hay un avance. Entonces esa sensación de avance en pelea real en el tatami, también engancha. Ya no solo lo que hablábamos de los cinturones, sino no, es que ahora, cuando llegué hace 6 meses, me hacían palmear X y ahora hago yo palmear X a los demás. Correcto. Ostras, eso tiene un componente ahí de estoy avanzando, ahora soy más duro que antes, ahora puedo hacer esto que antes no lo podía hacerlo, ¿no? Y hay un punto que además rompes con muchas cosas, ¿no? Te entras, te pones un traje especial, no es un traje normal y corriente, es un pantalón corto, es un grappling sí, te vas a revolcar por el suelo como si tuvieras 5 años, eso también tiene un punto divertido, Sí. rompes la distancia, el miedo al contacto, Sí. ¿no? Es decir, que a veces estás como que cuidadito cuando me toques demasiado, ¿no? Igualas mucho. La persona que se está metiendo aquí, a lo mejor, yo que sé, es un directivo de no sé dónde, Tal cual, lleva tal cual. corbata. Digo, el tatami no es igual a todo, ¿no? No es igual a Es todos, que entonces- tienes 2 brazos y 2 Exacto, piernas. Exacto. Hacer palmear a alguien que a lo mejor tiene más edad que tú, o es más joven, que tiene un cargo mayor que el tuyo, o menor, que es policía, o deja de serlo, te iguala muchísimo. Sí. Entonces es un punto como de que de repente tu parte de niño, ese niño que está jugando en la arena con los otros niños, aparece, ¿no? Y sales renovado. O sea, yo a la gente que he convencido que vengan a probar grappling y Brasilia lo prueban y se quedan enganchados, es que salgo renovado. Y alguno que tengo una pequeña lesión, tengo que parar, pero tengo ganas de volver. Y a lo mejor son padres de familia. Sí, En sí, su total. vida habían planteado esto. Sale renovado. Has roto completamente los márgenes de todo. Eres una persona diferente cuando te entras allí. Y cuando sales, sigues, no has solucionado nada, pero sigues un poco diferente. Salvando muchísimas distancias, es una película que me encanta, que es El Club de la Lucha.
en el cual se juega esto, ¿no? Vamos a romper completamente cualquier esquema. Luego ya hay una posición más violenta y más radical, pero eso vamos a romper cualquier tipo de esquema. Entonces tú vas allí a descargarte absolutamente. Y luchando es la mejor manera de descargar cualquier tipo de adrenalina. Sí, pero en esa película hay un trastorno mental y sufre una disociación, ¿no? Correcto, Y sí, una exacto. doble Sí, personalidad. se imagina un personaje. Un personaje, se crea un yo paralelo y todo esto. Pero ¿tú crees que esa práctica de la lucha le ayuda a gestionar su trastorno? No, le ayuda a que su trastorno se convierta en algo poderoso. No juzga si es positivo o negativo, pero es poderoso. Exacto, muchas veces no sé hasta qué extremos los genios son locos, ¿vale? Ya. O los grandes líderes tienen un punto de trastorno, ¿no? Ajá. Ese trastorno es el carisma, ¿no? A veces el carisma es explicar varios casos de personas políticamente importantes a lo largo de la historia que han tenido un fuerte trastorno detrás. No me falta respeto a nadie a nivel religioso, pero ¿Juana de Arco era esquizofrénica o era una santa? Claro, a ver, oigo voces que me dicen que tengo que liberar Orleans, y voy y libero Orleans. Sí. Si a lo mejor hubiera sido por ese trastorno, a lo mejor no hubiera liberado Orleans, convertido en el símbolo de la reconquista francesa de los territorios ingleses en Francia. Con lo cual, en la película, él convierte ese trastorno en su carisma que hace que todo el mundo quede embobado. Todo el mundo sabe que no hay dos personas, que es él. Con lo cual, no, spoiler no, porque quien no ha visto la película a estas alturas, lo siento, ya, pero... Caducan los spoilers, Exacto, caducan a los 10 spoilers. años. Totalmente. Por lo tanto, él lo convierte, entonces se convierte en el revolucionario y el que hace, ¿no?, el replantearte cómo somos demasiado esclavos de determinados cánones, determinadas cosas y tal, ¿no? El punto en el que, al principio de la película, ¿no?, están peleando y de repente un tío con corbata se saca la corbata y va a pelear. Yo empecé Brazilian hace 15 años, con lo cual en la época de Brazilian era muy minoritario, por no decir la única academia que había. Y entonces con los Gracie, con Robin Gracie, y yo me acuerdo haber entrado allí que todos eran tatuados y haber salido allí al cabo de 4 años con corbatas colgadas en el vestuario. Es un cambio. Dices, ostras, algo está pasando. Digo, esto va a petar. Y petó. O sea, petó, me refiero mundial. Ahora ya he vuelto y es como que vieja guardia con 15 años de esto, pero decir, lo que yo he visto en ese momento. Claro, habían, ¿cómo decirlo?, culturas, ¿no?, anteriores que el tatuaje era muy común, ¿no? El tatuaje era muy común. En nuestra época el tatuaje ha sido muy poco común y ahora en cambio vuelve a ser común. Pero es común, y eso es una pregunta un poco así jodida porque sé que estás muy tatuado. ¿Tú qué tal estás? Nada, ¿Nada? Bueno, pues ser luchador y no estar tatuado, tío, casi Va en está contra prohibido, ¿no? de Casi está prohibido. Pero ¿se ha llegado a relacionar con trastornos o haber tenido una infancia muy complicada o venir Cárceles, marineros, Sí. delincuentes, todo esto. Ahora en cambio se ha convertido en algo muy moderno y da igual lo suave, pijo, tranquilo que seas, chico, chica, lo que sea, llevas un tatuaje. Señora mayor, señor mayor, claro, estamos convirtiéndonos en los pocos que no tenemos nada tatuado. Entonces somos ya, no sé, los raros somos nosotros. Sí. Al final los raros somos nosotros. Es verdad. Llega un momento que el tatuaje se ha convertido en algo tan extendido que los raros somos nosotros. Incluso se convertirá quizás en una marca de identidad el no ser tatuado como no tener Facebook o redes sociales, ¿no?, que te miran como diciendo, ¿qué quieres esconder, no? Pero yo he de admitir que lo que me tatué, ¿no?, me hice parte de la espalda, venía el dolor. Lo tengo clarísimo. Y para llevar también la contraria a mis padres y era todo, el significado se lo puse al dolor. Yo lo tengo súper claro, o sea, creo que detrás de los tatuajes en una mayoría de casos, y yo estoy muy tatuado, vienen traumas y vienen cosas malas. No sé por qué, o sea, no tengo tampoco una teoría muy desarrollada respecto a eso, pero creo que, no sé, normalmente o quizás por experiencia, quizás a lo mejor las personas más tatuadas que he conocido en mi vida, luego he descubierto que son también las personas más traumatizadas. Yo mismo, mi propia experiencia de, hostia, cuando me he hecho todos estos tatuajes, ¿qué es lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Cuando tenía esas ganas de tatuarme. Y porque ahora ya no, porque ahora ya digo, hostia, me los quitaría, ¿no? Yo creo que da para otro podcast, ¿no? Casi esa conversación, sí, y habrá muchas críticas y personas que digan lo contrario, pero soy yo el primero que estoy tatuado la espalda entera en los brazos, ¿no? Y os lo digo yo desde mi punto de vista. Porque yo que soy... me gustan mucho los tatuajes, porque me gusta mirar a la gente que tiene tatuajes, los tatuajes. Incluso cuando estás luchando en grappling, que sabes que puedes ver más tatuajes, te decían, no hay nada de esto, pero porque siempre hay una explicación. Tanto es así que yo decido que si vuelvo a competir en junio, que en principio voy a competir, si la lesión me lo permite, tengo intención de hacer un tatuaje para conmemorar ese momento. Porque hubo un momento en el cual tenía que escoger si continuar o no continuar, y además tengo clarísimamente qué tatuaje haré, ¿vale? Y haré foto y lo pondré en Instagram, ¿vale?
Porque al final es un trauma, pero no es un trauma. Cuando tú en una cultura te tatúas, es un paso, un ritual de paso generalmente de adolescente a, bueno, de niño a maduro, quizás un convertirte en jefe, has ganado alguna batalla o lo que sea. Con lo cual, siempre que se tatúa en cualquier cultura, es que hay algo detrás de ese tatuaje. Con lo cual, no es malo que haya un trauma o un proceso vital. Efectivamente, no lo voy a catalogar como bueno o malo, pero normalmente las personas que más, ya no digo tatuajes, que más modificadas corporalmente y sobre todo la cara y tal, han tenido, he visto mucho trauma, ¿no? Detrás de esas personas. Correcto. Mucho trauma no superado también. O sea, ahí está un poco la cosa. Y yo sé, es que soy el primer tatuado, ¿no? Y lo puedo contar por experiencia propia que sí, que te tatúas por esa, o en mi caso, por esa rebeldía, un poco de malestar interno, un poco de exteriorizar ciertas cosas, querer llamar la atención, querer tal, que vienen al final de traumas y de cosas que para mí, bueno, pues en mi caso no las considero buenas. Pero oye, cada uno Pero con son su... parte de la experiencia vital que Sí, decíamos. por de una parte gestión. tal vez lo relacionaría a la manera, porque tú por ejemplo tú has escrito un libro, pero previamente no tenías cómo transmitir esas sensaciones, esas emociones, esa vida, ¿no? Tal vez él aún le quedan muchos años para ponerse a escribir y tal vez tú lo has escrito. No sé si me entiendes. Y también no ha sido necesario tener que mostrártelo en el cuerpo. No, me cuesta mostrarme. Al final es esto. Al final te pones unas barreras, te dices yo soy diferente, no me hace falta tatuar. Al final he convertido el no tatuarme en una religión, con lo cual al final es tan esclavo como de haberte tatuado. Entonces cuando llega un momento que dices ahora es el momento, entonces te dices, bueno, te autoengañas diciendo es que tiene que llegar el momento, ¿no? Que antes siempre nos decimos es que me ha pasado esto y gracias a esto, qué genial que he podido. No lo sabes lo que hubiera pasado en tu vida si eso no hubiera pasado, a lo mejor hubiera estado 10 veces mejor. Tenemos solamente una vida, Sí. con lo cual hemos de intentar saber hacia dónde tenemos que ir. No lo sé. Oye, cada uno. Bueno, yo tengo una teoría, Que me da memoria. tengo una teoría que me gusta, que he oído, que es que tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta que solo te tienes una. Entonces cuando ya te lanzas, ¿no? Y a veces tienes una serie de cosas que cuando llegas a los 50 como que ya no le das tanta importancia, ¿no? Sí, te entiendo. Toda la vida yo juré que nunca tendría redes sociales. Hasta que llegó un momento en mi trayectoria profesional que era el único que no la tenía y tenía que tenerla. Y la tengo y ahora, bueno, enganchado todo el día a las redes sociales. Joder. Al final, todo que acaba siendo un poco, tú te pones los límites, ¿no? Tú te quieres ser el que no se ha tatuado, el último sin redes sociales, el último. Sí, te ¿Qué entiendo. hay detrás de eso? ¿Qué estás intentando tapar? Y en mi caso es falta de interés de mostrarme. Mm. Bueno, a ver, yo como psicólogo reaccionaría a algún traumita de jovencito. Pero bueno, Sí, ya tampoco- veremos. no escondo traumas de joven. No. Quiero decir, o tal vez algún tipo de desconfianza y haber aprendido a no tener la necesidad de mostrar esa parte tuya, o tal vez algo que te has acostumbrado a esconder y de por sí es. Educación privada en colegio católico, de chicos, bullying, toda esa historia. Que dices que tienes que ser así, tienes que ir con corbata. Yo llevaba corbata con 20 años. ¿Y cómo sabemos que no se ha generado un trauma? Tal vez lo has sabido llevar y lo tienes ahí. Al final te das cuenta cuando llegas a los 50, no aún os falta a vosotros, que pasas una barrera, esa barrera del no retorno, ¿no? Es decir, te das cuenta que la mitad de tu vida, con suerte, que ni eso, ya la has pasado, ¿vale? Ya te falta la otra mitad de tu vida, ¿vale? A nivel laboral no te vas a mover más, ya estás en donde tienes que estar, a no que sea una Los sorpresa. de tu generación, porque cada vez la gente tiene más trabajos, tiene más parejas, Bueno, tiene... ya, eso ¿no? sí. Estamos Antes- mi generación es la época en que aún soy la última generación que se compró el piso y que tiene un trabajo fijo estable, ¿de acuerdo? Eso está clarísimo. Por Y la desgracia. última que posiblemente se pueda jubilar. Sí. ¿Vale? Es así, lamentablemente. Somos la generación que lo ha devorado. Y la última que ha podido estudiar en la universidad de una manera muy barata. Así, ahora en cambio es mucho más caro. Sí. Somos la generación X, somos la generación que se lo ha comido todo. Y encima además no hizo la mili, con lo cual ya perfecto. Totalmente. Bueno, eso puede tener mucha relación a que no estés tatuado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay este punto de que como que está muy claro lo que tienes que hacer en ese sentido y que tampoco necesitas demostrar nada a nadie o mostrarte, ¿no? Y demás. Aún así siempre ha habido ese punto del tatuaje. Por ejemplo, una época con 30 años en que yo quería hacerme un tatuaje y hacerlo al estilo tribal. Es Típico de esa época, Es sí. decir, herida, no un tribal, no, herida, Y- frotar, exacto, y frotar tintas naturales o esto que al cerrarse con el dolor que provoca, pues ya queda la tinta aquí metida, ¿vale? Sí. Que es como se hacía antiguamente, frotabas determinadas hojas y la herida al cerrarse dejaba el tatuaje ahí dentro, ¿no?
este punto que tienes un día de hipermasculinidad mal entendida, ¿vale? Pero siempre me había faltado el motivo de ese tatuaje. Cuando de repente decido, si dentro de 6 meses vuelvo a competir, no sé, dentro de un año vuelvo a competir, tengo el motivo. Y ya tengo el tatuaje que voy a hacer. Y ya sé dónde lo voy a hacer, lógicamente en la rodilla, ¿vale? Con lo cual, tienes un momento que dices, ahora es el momento de hacértelo. Creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Sí, pero también tiene mucho que ver con la cultura, puede ser, porque hay muchas culturas, ¿no? Si hablamos eso de la historia de la lucha y todo, Claro. el tema de que el luchador igual a tener tatuajes, ¿no? Totalmente. No sé, a ver, hoy en día yo lo que veo es una relación clarísima, o sea, es que no sé cuántos luchadores en UFC, por ejemplo, habrá sin tatuar, pero son realmente pocos, o sea, y la diferencia igual es 95% a 5% o algo así. No sé qué relación tiene, eso lo dejo ya en tus manos, si realmente hay en los peleadores algo psicológico que nos lleva ahí a pelear y también nos lleva a querer marcar nuestro cuerpo, como que no nos importa el dolor o algo así. Es un poco extraño, yo ahí no entro porque no es mi especialidad, ¿no? El analizar eso. También déjame ser malo, es también una imagen de malote. Pero si se hago está un perdiendo, ¿no? Sí, Esto. pero claro, pero hoy en día Ya ya se tampoco, todos los que peleamos también sabemos que la imagen, que es que hay, todos en los gimnasios hemos visto al típico que tiene una pinta de Panoli, y luego es buenísimo y te finaliza ahí de machaca, y al contrario, y el que está súper tatuado, súper fuerte, que luego no tiene fuerza o no tiene las habilidades. Todos hemos visto eso, entonces no creo que nadie se tatúe ya por querer dar miedo, ¿no? Entiendo eso. Yo creo que tendría más respeto. Pongamos una persona con un cuchillo en la mano, alguien que no tenga ni un tatuaje, a alguien que esté súper tatuado. Me parecería algo más psicópata, o sea, un psicópata. Yo qué sé, yo ahí Pues yo no creo que opino. no, ¿eh? Yo creo que el tatuaje sí que implica, o sea, sí que puede asustar más a alguien tatuado. Yo veo mucha gente, ¿no? Quizá que va muy tatuada y tal, y ya tiene un aspecto, ¿no? De maleante, Pero así. ¿crees que esas personas se han tatuado porque quieren, o en caso de que sean peleadores, ¿crees que se tatúan por querer dar esa imagen de malos? Que depende Ostras, del momento. depende del caso, ¿no? Habría que mirar, ¿no? Pero yo creo que en muchos casos sí como para dar un poco esa imagen de tipo De duro, duro, ¿no? ¿no? De Ya. decir, ostras, llevo aquí tatuado en el Claro. cuello, ¿no? Ya. La pregunta Una calavera. adecuada, claro, la pregunta adecuada sería, ¿te lo hiciste antes de estar en las MMA o después? ¿No? Yo me empecé a tatuar yo creo que antes de las MMA. Y entonces sí que lo podríamos relacionar con el dolor emocional, ¿no? No te sé decir, también me he tatuado como a lo largo de muchos años de mi vida y era como una mezcla de cosas, de que me atraían personas, o sea, cuando veía a alguien a quien me quiero parecer estéticamente, pues me molaba alguien que fuera ahí tal, con una chupa, tatuado, no sé qué. Pero claro, pero ¿por qué me sentía atraído por esa estética? Claro. Mezclado a, sí, quiero parecer un poco más duro, a lo mejor porque yo no me siento lo suficientemente duro porque no entreno, ¿no? O porque realmente no sabía pelear cuando empecé. Luego, cuando ya sabía pelear, ¿por qué me lo hago? Porque quiero como decorarme más y subir más de nivel y parecer más duro, no lo sé exactamente. Claro. Pero para mí, yo sí que veo una relación entre tatuaje y trauma, tío. Sí, sí. Es curioso que lo Es diga. que la normalización, por ejemplo, se demuestra en que la policía puede ir tatuada. Hasta hace muy poco. Es no verdad. podía. Hasta hace poco, claro. Hasta muy Claro. poco. Incluso yo me acuerdo, de época que yo trabajé con la policía, en que había el absurdo en según qué convocatorias en las cuales no podías tener tatuajes visibles para acceder a la plaza. Pero luego ya sí te luego podías los podías hacer, claro. Decías, no, perdona, sácalo porque ya que lo puedes hacer luego, sácalo igualmente. Y te encuentras con policías tatuados. Y eso no implica, como el policía con el pelo largo, con el policía con... Bueno, pendiente tienes que quitártelo, pero puedes tener el agujero, ¿de acuerdo? Claro, pero todavía Vemos. tú piensas que, y me imagino que todavía habrá algunas limitaciones. ¿Os imagináis a un policía con toda la cara tatuada? ¿Qué imagen te da eso? Claro, aquí está Y con piercing y con Sí, dilataciones, es decir, con muy modificado. ¿Realmente se lo van a permitir y realmente los ciudadanos van a estar Pero contentos aquí con eso? estaríamos en discusión. El piercing, por ejemplo, sí, porque por un tema de seguridad. Es decir, un golpe y se tragarían como el que lleva el pendiente tiene que quitárselo mientras está de servicio. Claro, un tatuaje es en plan rollo maurí, ¿no? En plan todo. No, los que aquí, tienen, claro, los que tienen aquí sí, cosas. claro, Hostias, claro. es que Hay pasa. mucha gente que se pone implantes. ¿Habéis visto el caso del Black Alien este? Por Claro, ejemplo, que se claro. implanta cosas, Modificaciones corporales. modificaciones así.
que las hará más gente, no a esos niveles, pero que más gente le gustará y dirá, Es que "Oye, yo quiero ser policía y... Claro, realmente le dejarían entrar a una persona con tatuado aquí una cruz, una lágrima, un patinete, un no sé qué, ¿sabes? Claro. Hostias. A nivel legal, sí, ahora. Bueno, ¿no? depende de las convocatorias, cada una esté libre de establecer el límite. Entonces se dice que no sean visibles, es decir, con la uniforme, ¿no? Exacto, uniforme, Sí, pero dices, claro, no que hagas manga corta es visible. Hay policías que ellos están trabajando y dan visibilidad de tatuaje en los brazos, ¿eh? No Claro, tatuaje aquí, ¿vale? claro. Pero también policías con el pelo largo, y pelo largo. Recogido, pero pelo largo. Claro, esto sería chocante antiguamente, ¿no? Es decir, esta imagen de que el pelo corto hombre y el pelo largo mujer, ¿vale? Pelo corto aparece porque de repente en el ejército es mejor llevar el pelo corto. En la Sí, lucha cuerpo a cuerpo, te o- cogen por el pelo claro, y claro. tienes un Oye, problema. también menos enfermedades, menos Correcto. infección, ¿no? Pero los espartanos llevaban el pelo largo y se ponían flores y perfume antes de entrar en batalla. Mm. Ojo, vamos a romper esquemas. Pero puede ser que las culturas que sobre todo se han centrado en la guerra han acabado desapareciendo, No. ¿no? Siguiente pregunta. Porque los espartanos, bueno, Los espartanos desaparecieron porque, bueno, hay un momento que llegaron al siglo III antes de Cristo. Desaparecieron porque el poder pasó a Macedonia. Sí que los derrotaron Tebas, pero continuaron existiendo. o sea, sería lo contrario entonces. No necesariamente, es que la cultura va a desaparecer por otras razones, aparte de estas. Los iroqueses, gran pueblo guerrero y matriarcal, desaparecen porque llega el hombre blanco y lo arrasa todo, ¿vale? Y aún así se mantienen hasta el siglo XIX con ciertas reivindicaciones. Depende, es que depende de muchas razones para que una cultura desaparezca. Es que, Económicas, sí, sí. culturales, de guerra. Es que quiero juntar variables, ¿no? Como por ejemplo pienso en los japoneses y pienso en tatuajes, pienso en guerreros, pienso, ¿no? Y es una cultura que se ha sabido mantener Absolutamente. hasta muy tarde con su cultura de origen, o sea, que decían seguido. Y sin ser colonia occidental, ¿Eh? que es el gran triunfo japonés. Salir de la cápsula shogunado completamente aislados en la Edad Media, mirados al siglo XIX y decir, o cambiamos o nos convertimos en colonia. Y se convirtió en potencia colonial Imagina. en 20, 30 años. Sí, sí. Y le pegó una paliza a los rusos a cabo de 40 años que se flipan. Con lo cual, es una cultura, claro, depende, es que son muchas variables. Una cultura nunca cae por una sola opción. Una persona nunca caerá por una sola problemática. Es una serie de Entiendo. variables que hay. Pero entonces estas variables, poniendo de ejemplo a los japoneses, tatuaje, guerrero, disciplina, ¿crees que el efecto que genera en ese tipo de personas es similar al que le genera, por ejemplo, a Ethan o a César? Yo creo que sí. Primero, el japonés cultivó mucho la superioridad japonesa, desde la era de Heian y sobre todo en la época del shogunado. Es decir, el japonés está por encima de cualquier cosa. Eso les dio un espíritu de no dejarse dominar que otros pueblos quizás no tenían, ¿de acuerdo? Luego además les llevó la expansión colonial que les convirtieron en los malos de la película en la Segunda Guerra Mundial, con atrocidades bestias, ¿vale? Luego un tema también de aceptación del destino. Es una cultura muy de Confucio, como también la China, que además las teorías de Confucio son muy buenas y tal, pero son bastante malvadas, porque lo que dice es que tienes que aceptar la posición en la que tienes. Y si te toca ser campesino y pagar impuestos y que te pega una paliza, pues lo siento, porque es lo que te ha tocado, porque es tu estructura, ¿vale? Con que toda estructura piramidal muy fácil de llevar. Cuando el shogun cae y lo toma el emperador en la posición, y cuando salen los samuráis y entran los daimios, los nobles, continúa siendo, todo el mundo sigue el mismo camino, con lo cual es muy fácil llevar a Japón al cambio, sin una revolución auténtica. Son muy de, lo que decíamos también, ¿no? De entrar en un tatami, ¿no? De saludarte, ese respeto, muy japonés esto, ¿no? Disciplina. Y eso es lo que les da la fuerza para convertirse en una potencia colonial y evitar ser una colonia, como lo fue otros países más avanzados, como fue la India en ese momento. Con lo cual, sí que en esto sí que les ayudó a favor, y ese espíritu absoluto de superioridad técnica. Claro, Con totalmente. lo cual les da el tema de decir, no puedo rendirme absolutamente ante nada. Sí, sí. Hablando de todo esto, no paro de ver cosas que tengo ganas de descubrir, ¿sabes? Sobre todo me quedo con muchas ganas de preguntarle a él desde los años que lleva, ¿no? Sus puntos de vista, de por qué se entró en la semana y todo. Pero claro, aquí YouTube, el equipo y etcétera me pone aquí los límites de tiempo, ¿sabes? Siempre hay límites en la Es vida. que, ¿eh? de verdad, haré como la gente normal que cuando siente ansiedad hace así, ¿sabes? Se toca aquí el cuello. Le pasa a mucha gente. Toca aquí el cuello, ¿sabes? Y al final la comunicación gestual es la mejor manera, ¿no? Para ver si una persona está bien. Te he visto buena cara, ¿eh? Sí, sí, vale, me miras Sí, ahí. sí. Está Digo, bien, sí, sí. estaba aquí mucho. La verdad es que... Así con las dos manos.
Correcto. Y tenía ganas de hablar sobre el tema de por qué el GUI, por qué no GUI, qué es lo mejor, por qué... Me quedo tantos temas para hablar, pero claro, eso me daba una segunda... Sí, una segunda. Una segunda parte. Sí, sí, ya aunque ves. la acabemos grabando en Madrid, o sea, donde sea. Pero la verdad es que os agradezco muchísimo que hayáis estado hoy aquí. Nada, a ti. A A ti ti por por la invitarnos. invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya sabéis, nos vemos pronto. Espero que haya sido un tema, pues bueno, de interés. A ver, no parar de conocer, de aprender, es algo que veo importantísimo para el ser humano. Y la verdad es que hoy hemos estado acompañados de tres guerreros que la verdad que me han hecho sentir y todo demasiado psicólogo, ¿no? Podríamos decirlo. Y bueno, ya sabéis que agradezco muchísimo vuestro apoyo, un like y saber sobre todo vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos pronto.